viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Te alabaré, mi Dios, pues estás aquí. En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 Siempre menciono que es una alegría reunirnos, abrir la palabra de Dios, dejar que Dios nos hable, porque tanto necesitamos nosotros de su palabra, de su guía, de su enseñanza, porque nuestra vida en sí depende de Él. Nuestra vida necesita de Él. Necesitamos ser conducidos por Él, guiados. La transformación, el cambio, Él lo genera y nosotros siempre vamos a necesitar eso porque somos ahora dependientes de Él. En este día tocaremos un tema muy importante.
en cuanto a qué podemos aprender de Zaqueo. ¿Qué podemos aprender de Zaqueo? Y para eso vamos a ir al Evangelio de Lucas en el capítulo 19 y leeremos los versículos del 1 al 10. Vamos a ir leyendo. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oramos. Gracias, Dios, porque usted nos vino a buscar, nosotros que estamos bajo la condición de perdidos, de pecadores. Le damos gracias, Señor, porque usted, en su infinito amor, se entregó por nosotros en la cruz. Y usted pagó, Señor, el precio de nuestro rescate, lo que nosotros merecíamos, Señor, usted ya lo hizo por nosotros. Y ahora, Dios, pedimos que usted bendiga, Señor, su palabra, el mensaje que exponeremos, Señor, de ella en el día de hoy. Dios, háblenos, Señor, a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros necesitamos, Señor, de usted, de su palabra, de su presencia, Señor, en nuestras vidas. Señor, sin usted nada somos. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hablamos de Zaqueo. Al hablar de Zaqueo es ver a una persona baja en estatura, pero también baja en lo moral, muy pequeño en lo moral. Diremos que Zaqueo era pero tan pobre que solamente tenía dinero. Pero a su vez podemos aprender nosotros muchas enseñanzas, muchas lecciones del encuentro que tiene Zaqueo con Jesucristo. Primero, contemplemos el contexto del encuentro. El contexto del encuentro. Cuando la palabra o el nombre Zaqueo llega a nuestra mente, lo primero que vamos a pensar nosotros es en un hombre bajo de estatura. Recuerdo pues en alguna oportunidad dentro de la iglesia, en nuestra juventud, vino a los pies de Jesucristo, también como nosotros, un joven bajo de estatura. Ya la mayoría no sabíamos su nombre, pero la mayoría sí le decía que se convirtió Zaqueo. Era nuestro Zaqueo. En el pasaje bíblico nos enseña mucho más que él era bajo de estatura. Nos enseña muchas cosas
Y aunque solamente lo registre el Evangelio de Lucas, podemos sacar muchas conclusiones, muchas enseñanzas. Bueno, vamos al versículo 1, que nos dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jericó fue una ciudad, y quizás para muchos, quizás una de las ciudades mucho más antiguas que se registran dentro de la historia. Pero en tiempo de Jesucristo fue una ciudad muy importante, especialmente en lo comercial. Allí en Jericó residían hombres ricos, hombres prósperos. La gente acaudalada vivía en Jericó. Jesús usualmente paraba con los hombres pobres, convivía con ellos, con pescadores, con agricultores, pero ahora viene a una ciudad rica y nos preguntamos por qué ello. Y la respuesta es muy sencilla: porque cada persona, porque toda persona necesita de Dios, necesita de tener un encuentro con Jesucristo. Esa era la noticia. Eso era el conversar de los ciudadanos de Jericó, que la presencia de un predicador, la presencia de un hombre que tanto se había oído de él, ahora está en la ciudad, ahora ha llegado a la ciudad. Ese hombre que hace grandes milagros, ese hombre que tantas enseñanzas da, ahora está recorriendo la ciudad de Jericó, y la ciudad de Jericó está solamente a 30 kilómetros de Jerusalén. Aún más podríamos decir que la ciudad de Jericó fue el último de los lugares donde Jesucristo hizo un milagro de sanidad, curando a un ciego de nacimiento, al ciego Bartimeo. Segunda parte, conociendo a Zaqueo. Dice el versículo 2: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. El nombre Zaqueo es un nombre hebreo y significa puro, inocente. Y sabemos por el contexto histórico que Zaqueo de puro no tenía nada. Era un hombre pecador, como dice. También sabemos que ese nombre es un diminutivo del nombre Zacarías. Dice que era jefe de los publicanos. Publicano. Un publicano era un recaudador de impuestos para el imperio de Roma, colocado en cierta ubicación privilegiada. Este recaudador, propiamente, fíjense, y la Biblia lo presenta que era un hombre rico, y ellos manejaban mucho poder económico. Por ejemplo, Roma había generado que Jericó pague tanta cantidad de impuestos. Ahora, ellos, los publicanos, especialmente el jefe de los publicanos, pagaba esa cantidad a Roma. La cantidad que Roma fijaba de impuestos. Pero un publicano y un jefe de los publicanos tenía cierto poder muy elevado poder, y tenía para eso todo el apoyo legal, y aún más tenía el apoyo militar, soldados a su cargo para que ellos cobren impuestos elevados, y el excedente, lo sobrante de lo que había recaudado para entregar a Roma, se quedaban con ellos. Ellos se hacían ricos, ellos se hacían poderosos, alto estatus. Dice que era rico. Imagínate un rico en una ciudad de ricos. Imagínate cuánto dinero tendría él.
enriquecido él, pero considerado por su nación como un traidor, un vendepatria, podríamos decir. Por tanto, era un hombre odiado por sus compatriotas, lo detestaban. Los judíos no podían ver bien a esos hombres. Por lo tanto, diremos, 1, fue un varón que vivía en Jericó. 2, que era jefe él de los recaudadores de impuestos, o sea, él tenía la gerencia. 3, un judío que trabajaba para el imperio romano. 4, era un hombre odiado, muy odiado por sus compatriotas. Y 5, podríamos decir que a su vez era un hombre muy, muy rico. 3, tercera parte, anhelaba ver a Jesús. Leamos el versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Zaqueo oyó que Jesús había venido a Jericó y tuvo curiosidad de saber quién era Jesús. Aquí puedo hacer una aplicación lanzando una pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Solamente Jesús ha sido un hombre bueno? ¿Solamente Jesucristo ha sido un hombre sabio? ¿O Jesucristo es el Dios encarnado que vino a morir en nuestro lugar para darnos salvación? ¿Es Dios con nosotros? Segunda pregunta, ¿tienes también interés de conocer a Jesucristo? ¿De saber de Jesucristo? ¿De que cada día lo conozcas más? ¿Al Cristo de la Biblia? ¿Al Jesús de las Escrituras? Dice, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Aquí quiero que de alguna manera nos imaginemos ese cuadro. Allí, ese hombre odiado, detestado, metido allí entre el gentío, entre las personas que él usualmente estafaba. Tal vez estaba o no estaba, pero él usualmente iba protegido por soldados. Pero era tanta su ansia de conocer que quizás él se fue solo. No le importó en esos momentos tal vez el peligro que podría llevar él metido entre los pobladores. Pero tanto fue su anhelo de querer conocer a Jesús que se arriesgó de estar en medio de la multitud. ¿Qué aprendemos nosotros de esto? ¿Qué podemos llegar a esta conclusión? Que no importa nuestra condición social, si somos ricos o si somos pobres. Todos necesitamos ver a Jesús. Todos necesitamos conocer a Jesús. Todos necesitamos tener un encuentro con Jesucristo. Dice, era pequeño de estatura. Eso fue un gran problema. Un grave problema para él, su estatura. Su estatura no le permitía ver a Jesucristo. Eran otros, la mayoría eran mucho más altos y él quedaba abajo. No podía ver. Y nosotros también tenemos limitaciones. Pero las limitaciones, entiende lo que voy a decir, no pueden ser para nosotros impedimentos. Para que nosotros logremos metas, para que nosotros consigamos logros. Podemos esforzarnos y esforzarnos más logrando cosas que otros ni siquiera lo intentan. Tenemos que hacer. Nunca busquemos excusa. Necesitamos ir y hacer
y así lograremos objetivos. Los recursos se van a dar cuando nosotros buscamos ellos. Y más aún, cuando nosotros decidimos hacer algo para Dios. Cuarto punto, pequeño, pero con recursos. Él no tenía estatura, pero sí tenía árboles a su alrededor. Fíjense el recurso. Él usó de su imaginación, él usó de su creatividad. ¿Cuán importante es eso para nosotros? Preguntémonos, ¿cuál es tu obstáculo? ¿Qué impide que tú veas a Jesús? ¿Cuál es la multitud que te bloquea? ¿Qué es lo que te bloquea para que tú puedas ir a Jesús, conocer a Jesús, verle a Jesús? ¿Qué impide? Versículo 4. Y corriendo delante, subió un árbol sicomoro para verlo, porque había de pasar por ahí. Zaqueo no se da por vencido. Zaqueo entiende que esa era su oportunidad y tal vez sea su única oportunidad. Él quiere verlo y yo solamente me imagino que él corre desesperado, angustiado. Era su única opción y tenía que tener la oportunidad subiéndose a ese árbol. Subió a un árbol, dice, sicomoro, para verlo, porque había de pasar por ahí. ¿Te imaginas a Zaqueo en su condición de gerente? El hombre bien vestido, el hombre subiéndose a un árbol. ¿Te imaginas la escena? Porque él era el jefe de los publicanos. Ese cargo demandaba que este hombre tenía autoridad. Demandaba que este hombre a la fuerza, por Roma se había ganado el respeto. Tenía dignidad, pero todo ello lo expone por ver a Jesús. Era Jesús más importante para él. No importaba siquiera tal vez quedar en ridículo. Imagínate él trepado como un mono para ver a Jesús. Lo importante que era Jesús en ese momento y lo importante que debe ser para cada uno de nosotros ver a Jesús. Ver a Jesús. Pero quiero decirte que no nos conformemos de ver a Jesucristo de lejos. No ganamos mucho. Necesitamos vivir cerca de Jesús. Necesitamos vivir con Jesús. Que Jesucristo sea parte de nuestra vida. Zaqueo sabía que Jesucristo sí lo podía aceptar. A pesar de que era un hombre pecador, él tenía cierta expectativa. Él tenía cierta confianza. ¿Y eso por qué? Porque Jesucristo ya había aceptado, ya había recibido a un publicano que andaba con él, que lo había convertido en uno de sus apóstoles. Estamos hablando de Mateo. Mateo llegó a ser un apóstol del Señor Jesucristo. Mateo fue un evangelista que nos escribió el Evangelio de Mateo. A pesar de su condición, a pesar que era también un hombre que generaba fraudes, un hombre que también era pecador, Dios lo llama y lo transforma y aún lo usa para su gloria. El versículo 5, por favor, dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Veamos el quinto punto. Zaqueo esperaba verlo,
pero fue visto. Zaqueo esperaba verlo, pero él fue visto. Notemos que es Jesucristo quien toma la iniciativa, que es Jesucristo quien lo busca, que es Jesucristo quien lo llama. Jesucristo toma la iniciativa. Nos preguntamos, ¿cómo sabía su nombre? Es que Jesucristo está interesado en cada persona. Ni siquiera tenemos la necesidad de abrir nuestros labios para decir algo cuando Jesucristo ya sabe todo lo que tenemos en nuestro pensamiento. Él nos conoce y nos conoce aún más de lo que nosotros propiamente nos conocemos. Conoce lo que hay adentro de nosotros. Él tiene lectura de lo que somos nosotros y a pesar de eso nos busca. Jesús también, te voy a decir, sabe tu nombre. Jesús también sabe quién eres. Jesús sabe lo que estás pasando. Jesús sabe tus problemas. Jesús sabe tus sufrimientos. Jesús sabe tus fracasos. Jesús sabe también tus logros. Él te conoce. Quiero que notemos el llamamiento de Jesucristo, que hace Jesucristo a... Primero, Jesucristo dice quien mira hacia arriba, y lo vio, y lo vio. Y lo llama por su nombre. Quiero que imaginemos a Zaqueo, la emoción que sentiría. Jesucristo me ha visto, Jesucristo me está llamando y Jesucristo aún dice mi nombre. Jesucristo me está diciendo que baje y que baje deprisa. Jesucristo tiene interés por mí. Está lleno de emoción. Y le dijo, Jesucristo siempre tiene algo que decirnos a cada uno de nosotros. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ojo, si Zaqueo no hubiese hecho caso, si Zaqueo no hubiese bajado, si Zaqueo no hubiese obedecido, hoy no estaríamos viendo los resultados que tuvo él con el encuentro con Jesús. Nunca rechacemos la invitación que nos hace Jesucristo. Él tiene interés por nosotros, por nuestra vida y aún por la vida de nuestra familia. Versículo 6. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Zaqueo obedeció y obedeció a prisa, rápidamente. Nosotros igual deberíamos ser. Cuando Dios nos llama, ir al encuentro con el Señor. Y dice que lo recibió gozoso, lleno de felicidad, lleno de alegría. Su corazón como latiría. Es un momento especial. Zaqueo se siente sorprendido. Siente que tiene un gozo enorme. Ese gozo solo lo da Jesús. Él puede llenar y satisfacer todas nuestras necesidades. Él está gozoso. Gozoso porque Jesucristo quiere ir a su casa. Jesucristo le está pidiendo eso. ¿Y cuánto gozo podemos experimentar también nosotros si llevamos a Jesús a nuestra casa, si llevamos a Jesús a nuestra familia? Que mi pareja, mi esposa pueda ver a Jesús, que mis hijos puedan ver a Jesús, que conozcan a Jesús. Punto 6. Dice, cuando Jesús entra, todo cambia. Leamos el versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Es algo real. Zaqueo tenía mala fama. Él se había ganado una mala reputación. La gente hablaba mal de Zaqueo.
Por tanto, Zaqueo no era del agrado de las personas. Y las personas, el pueblo se sorprende a ver a Jesús yendo a la casa de Zaqueo, conversando con Zaqueo, tratando con Zaqueo. Pero eso tampoco le importó a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y eso nos dice Lucas 5:32. Él vino no solamente por todos, sino vino por lo que se había perdido. Y somos dentro de esa condición. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Notamos acá que Zaqueo ya tiene algo claro, ya ha cambiado su pensamiento, porque él ha tenido un encuentro con Dios. Él ya ve a Jesús como lo que es, como el Dios. Por eso le llama Señor. Y cuando nosotros aprendemos a conocer a Jesús, conocemos a Dios, nos vemos tal como somos. Hombres pecadores. Hombres que hemos fallado. Hombres que hemos defraudado a muchas personas. Yo me imagino que Zaqueo sí habrá oído todas esas murmuraciones del gentío. Dice, puesto en pie, dijo al Señor: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Dar la mitad de todo, de todas las riquezas que él poseía. Y aún dice, devolver 4 veces más. Recordemos que era un publicano. Y nos damos cuenta que él se está considerando también un hombre pecador. He defraudado, he quitado el dinero a los pobres, me siento mal, quisiera corregirme, quisiera cubrir lo que he hecho de mal. Creo que debemos darle gracias y él seguramente está agradecido que Jesucristo lo ha visitado, que Jesucristo ha llegado a su vida. Eso llevó a Zaqueo al arrepentimiento, al cambio. Aunque la ley romana juzgaba de esa manera, sí se tenía que devolver 4 veces lo que se había robado. Pero Zaqueo no fue juzgado. A Zaqueo no lo sentenciaron por eso, pero él se hace propia la justicia. Él siente que lo ha hecho y quiere corregir ello. Su acción es la prueba que ya su corazón había sido transformado, ya ha habido un cambio en él. La actitud de él ahora es diferente, porque ha tenido un encuentro con el Señor. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, porque Cristo toma el señorío. 2 Corintios 5:17. Versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Séptimo y último punto. Zaqueo encontró salvación. La salvación llega a través de Jesucristo. No hay otro medio. Él es el único camino para que podamos nosotros ir a la presencia de Dios. Y la salvación da un resultado también, vidas transformadas, vidas cambiadas. Zaqueo sabe que la salvación él no lo pudo ganar
por sus buenas obras. Además, Zaqueo no tenía buenas obras. Todos sabemos y él se da cuenta mismo que él es un hombre pecador. Él no lo merece, sino por haber recibido a Jesucristo. A Jesucristo lo recibió en su propia vida. Dice también por cuanto también es hijo de Abraham. Desde el punto de vista de su raza, por su raza, ya era él un hebreo, pero ahora por su fe en Jesús es hijo de Abraham, del Padre de la fe, de aquellos que tienen fe en Dios. Versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La palabra buscar implica que Dios toma la iniciativa, que Dios es el que busca al hombre. Jesucristo tomó la iniciativa, lo llamó, le dijo, baja, yo quiero ir a tu casa. Jesús, por tanto, vino a buscar a hombres perdidos como Zaqueo, a hombres perdidos como nosotros, que quizás no tienen muchas cosas buenas para mostrar, pero esta es la buena noticia. Esta es la noticia de salvación. Ese es el Evangelio. Que nosotros también necesitamos la salvación. Que nosotros también necesitamos que Cristo venga a nuestras vidas. Dejemos a que Cristo entre en nuestro corazón. Dejemos que Cristo haga su obra dentro de nosotros, porque Él nos ama de tal manera que Él nos conoce aún por nuestro nombre. Él sabe lo que sentimos, sabe nuestro dolor, sabe nuestros fracasos, sabe lo que hemos fallado, sabe lo que hemos fallado a otros también, pero con todo nos ama. Nos ama tanto que nos dice hoy, rápidamente, baja, quiero abrazarte, quiero que estés cerca a mí y quiero ir no solamente a tu vida, sino quiero ir a tu hogar. Quiero una transformación en ti y en los tuyos. Quiero ser el agente de bendición para tu vida. Aunque encontremos también obstáculos, la gente va a comenzar a murmurar de nosotros. Mira, él es un pecador. Mira las cosas malas que ha hecho. Mira que nada bueno tiene él. Eso es la verdad. Nada bueno tenemos, pero sobre eso tenemos el amor de Dios. El amor de aquel que vino a morir en nuestro lugar. Y te pregunto, si ya recibiste a Jesús, ¿tu vida ha sido cambiada por Él? ¿Hay un cambio en nosotros? Necesitamos de Él. Él dice que al que a mí viene, no le echo fuera. Eso es un llamamiento para todos. Necesitamos todos venir a Jesucristo. Necesitamos ese poder transformador que solamente Dios puede hacerlo. Porque nos damos cuenta de una realidad. Solos no podemos. Solos somos un fracaso. Solo fallamos y fallamos. Somos caídos en nuestra naturaleza. Pero Él extiende sus brazos y nos levanta y quiere esa transformación. Quiere que tú vivas en ese gozo. Quiere que tú seas también un hijo de Él por la fe. Hoy recibamos a Cristo en nuestro corazón. Con palabras de oración pidamos eso al Señor. Padre Santo, Señor de los cielos, reconozco que soy un hombre pecador. Reconozco que quizás nada bueno hay en mí, pero hoy también reconozco que aquel que murió en mi lugar en la cruz, me mostró su amor y me muestra que Él es el único camino, el único medio para mi salvación. Hoy me arrepiento también de todas las cosas malas que he hecho y le pido perdón, Señor. Y quiero experimentar la presencia de Jesús en mi vida. Amén. Si hoy día tú también has hecho esta oración, Dios
nos genera el perdón, la salvación, y eso es causa más que suficiente para que también, igual que Zaqueo, tengamos gozo. Ese gozo que solamente Dios nos da. Dios de esa manera bendiga tu vida. Muchas bendiciones. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí.